Hola. Adelante, ¿quieres té? Ay, no, a la cocina. Ajá. Deberías ser actriz. Casi no te reconocí. Gracias. Por aquí, sí, derecho. Ujú. Mm. Siéntate. Bien. Mira, Sí, ¿conoces a este hombre? es un parásito embustero. Bien, para. ¿Sabes su nombre y apellido? ¿Y qué lo conectaba a Tatiana? Se apegó a ella y le sacó dinero, el suyo y el mío. Yo estaba en contra, pero ella se lo daba en secreto. Ujú. ¿Irías a verlo? Nah, si lo veo lo estrangulo, lo mataría. Intentaría detenerte. No podrías. Cuando lo veo, me hierve la sangre. Ya veo. Bien, dame la dirección. Iré. Él no la mató. Ella era su banco personal. Tengo que saber todo sobre ella. Y los que la rodeaban. Hablemos de nuevo. ¿Cómo lo reconoceremos? Me dijo que es discapacitado y sale a caminar todas las mañanas. Bien, este es el plan. Ve cerca de la entrada y averigua dónde vive ese parásito. Su nombre es Nikita Boroviev. Tal vez no sea un parásito. Está bien, no es un parásito. ¿Cómo más lo llamó Artem? Creo que Nikita dirá lo mismo de él. No, opino lo contrario. Creo que pretenderá que no conoce a Artem en absoluto. ¿Quieres apostar? No quiero apostar. Vamos, al menos por diversión, o memorizaré las matrículas de todos los autos que veo. ¿Apostamos? Bien, ¿qué apostamos? Un beso amistoso. Hagámoslo. Vamos. Bien, lo haré. Genial. Ahora es más interesante. ¿La cojera se considera una discapacidad? No lo sé. ¿Vamos? ¡Nikita! Espera un momento. Oye, espera. Espera. Ay, espera. Ay, bien. Espera. ¿Hablamos? ¿Hace cuánto viste a Tatiana? ¿Qué Tatiana? ¿La recordarás o quieres que te obligue? Ah, Tatiana. Tatiana. ¿Hace mucho? ¿Sí? ¿Este eres tú? Sí, Mira la fecha. Es el mes pasado. lo olvidé. La vi hace un mes, pero no la maté. De verdad no la maté. ¿Por qué lo haría? Era la persona más querida para mí. Bien, digamos que te creemos. Pero debes contarnos todo. Bueno, en la escuela la amaba, pero ella no me amaba. Me arrojé del 5º piso como un tonto y me lastimé, pero sobreviví. Tuve que seguir un tratamiento y Tatiana me ayudó mucho. Te ayudó tanto que le pediste dinero durante toda su vida. ¿Qué? ¿Por qué? Me lo daba. ¿Conoces a Artem? ¿Él? Un parásito. Un idiota. La golpeaba. ¿Y Víctor? Él es peor. Le prohibió hablar conmigo. Ya veo. Tatiana pidió un préstamo grande al banco ¿Sí? y sacó el dinero. ¿Tienes el dinero? Es una cantidad grande. ¿Qué dices? No sé nada de ese dinero. ¿De verdad? Bien, cálmate. Si lo descubrimos, regresaremos. Es todo. Gracias. Bueno, puedes irte. Gracias. Adiós. Vamos. ¿Qué haces? ¿Qué? Solo preguntaba. Me pregunto, ¿para qué quiere tanto dinero? Puede ser un departamento o deudas de un negocio. Sí, es extraño. Puede ser ludópata. Exploraremos esa versión. Bueno, ¿con cuál empezamos? ¿Vivienda, negocios o apuestas?
Empecemos por la más fácil. Deudas de un departamento. Bien. Hola. Buenas tardes. Somos de una agencia de cobranzas. Buscamos las deudas de vivienda y servicios de uno de nuestros habitantes, Nikita Vorobiev. Oh, ese Vorobiev. Por alguna razón las cobranzas lo persiguen. ¿Sí? Es algo serio. Todo es en serio. ¿Saben cuántas deudas tiene? Vaya, de alguna forma logró acabar con sus deudas. ¿De qué agencia son ustedes? Somos de No la... importa. Ya descubrimos todo. Sí, lo siento. Tenemos prisa. Tengo información para usted. Señora Marina, le aconsejo que se entregue a la policía. No tengo tiempo. Busco al asesino. Anote esto. Nikita Vorobiev. Estaba enamorado de Tatiana en la escuela. Ella pidió un préstamo grande por él y sacó el dinero antes de morir. Para él. ¿Acaso tiene los documentos del préstamo? ¿Qué más puedo hacer si es su trabajo? Ya le presenté a 2 sospechosos, Artem y Nikita. Y usted y su esposo. Investigue a Vorobiev. Pero yo... ¿Y bien? ¿Le dijiste? Recomendó que me entregara. Se equivoca. Por cierto, ganaste la apuesta. Artem sí era un parásito idiota para él. Te lo dije. ¿Y bien? ¿Y qué? Como perdí, ahora tengo que besarte. ¿Pero gané? Así es. ¿Y qué apostamos? Apostamos un beso amistoso. Sí. No expresaste lo que querías, así que querías lo mismo que yo. Perdí la apuesta y estoy listo para cumplir tu deseo. ¿Eres tan atrevido? ¿Sí? Vamos. Marina, lo siento si me equivoqué. ¿Sigues callada? Sí. Yo no sabía qué decir. Lo sé. Me siento como un niño que tira las coletas de la niña que le gusta. Gracias por ayudarme. Ujú. ¿Nos vemos? Ujú. Buenas tardes. Buenas tardes. Café, por favor. Disculpa, tengo una pregunta. ¿Tienen cámaras de seguridad que funcionen? Las cámaras funcionan. ¿Qué necesita? Sí, pasé frente a la cafetería el día del asesinato. ¿Qué asesinato? Una mujer fue asesinada cerca de aquí. ¿Qué era de usted? Una pariente. Se llamaba Tatiana. Sí, la conocía. Venía a esta cafetería. Incluso hablé con ella. Dejaba buenas propinas. Sentí que alguien me seguía ese día y quisiera revisarlo. No puedo ayudarla. No damos esa información a clientes. Gracias. Su café. ¿Quieres una buena propina? La llevaré atrás mientras no está el dueño y podrá ver las grabaciones. Gracias. ¿Sabes quién es? No, no la he visto. ¿Puedes darme una copia de esta grabación? Por favor. Solo apresúrese. Gracias.
Siento que conozco a esa persona. Buen apetito. Me disculpo por mi intromisión. No te preocupes. No interrumpes nada. Miren esto. Marina, ¿sigues con eso? ¿Estás organizando algo? Te lo advierto. Por favor, déjanos en paz. ¿Está bien? Sasha, mira esto. No hablaré con Kostya. Me parece conocido ese hombre. ¿Y a ti? Marina, ¿quién es? Es un sospechoso del asesinato de Tatiana. Suficiente. Ya deja de colmar mi paciencia. Llamaré a la policía. Llámalos. Y les explicas por qué seguías a Tatiana poco antes de su muerte. Kostya, ¿ese eres tú? ¿Qué intentas hacer? Quiero saber la verdad. ¿Olvidas que Víctor me acusa del asesinato? La verdad. Bien. Soy yo. Él me pidió que vigilara a Tatiana. Sospechaba que lo engañaba y quería descubrir todo. ¿Y bien? Nada, estaba sola y se lo dije a él. ¿Y Víctor te creyó? No lo sé. Si quieres, ve y pregúntale a él. Mejor hablo con Yurkov. Sasha. Marina, no le muestres el video al investigador. Eso es lo que haré. No lo hagas. Se convertirá en un sospechoso. Sasha, ¿qué quieres que haga? ¿Deshacerme de él? ¿Fingir que el video no existe? No lo sé. Pero somos amigas. Compadéceme, lo amo mucho. Estoy embarazada. Marina, ¿Cómo me encontraste? ¿Ya llamaste a Yurkov? espera, hablemos. Debo correr antes de que la policía llegue. Espera, no le dije a nadie dónde te escondes. No te creo. Me has hecho tanto daño que no confío en ti. Marina, Marina, hablemos como personas normales. ¿Acaso quieres esposarme? Dudo que seas tú la que asesinó a Tatiana. ¿Qué sucedió? Buscas al asesino con tanta tenacidad que no temes que te atrapen. Boroviev vino a verme con quejas sobre ti. Está en mi lista de sospechosos. Pero Kostya, También está en mi lista. ¿quién más está en tu lista? Tú. ¿Sabes? Me sorprende mucho tu energía y movimiento. Te prometí que encontraría al asesino. Marina, quiero pedirte perdón por acusarte. Escucha, quiero llegar a un acuerdo. Buscas al asesino, también quiero buscarlo. Si descubres algo, dímelo, por favor. ¿Está bien? Es un trato. Ya desbloqueé tu cuenta. Gracias. Bueno, preparé la cena. Gracias, no tengo hambre. No, ¿caminaste demasiado hoy? Sí, pero no estoy cansada. Lo que tengo es un problema moral que no puedo resolver. Te diré algo. No puedes resolver los problemas con el estómago vacío. Siéntate. Vamos, 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 vamos. Ahora vamos a cenar. Y me contarás todo. Solo si quieres.
¿De acuerdo? De acuerdo. Disculpa. Sí, Dennis, ¿qué ocurre? Marina, encontré documentos muy importantes. Creo que sé quién mató a Tatiana. ¿Dónde nos vemos? Vamos a las afueras donde te ocultabas. Llamé a Víctor, les diré todo allá. Dennis sabe quién mató a Tatiana. Él tiene evidencia. Debo irme. No te dejaré ir sola. Voy contigo. Sí, pero debo ir sola. Escribió que no le diga a nadie, que no confíe en nadie. Bien. Me quedaré cerca por si acaso. Grábalo todo en tu teléfono. Es por precaución. Vamos. Vamos. Marina, ¿qué haces aquí? Dennis me llamó. La puerta estaba abierta. No te creo. Vamos, dime por qué viniste aquí. Te lo repito, Dennis me invitó. Tiene información importante. ¿Por qué no me crees? ¿También te escudas con mis amigos? ¿Por qué haces eso, Marina? ¿Por qué necesitas hacer eso? Víctor, te arrepentirás de tus palabras. Ya están aquí. Por fin llegas. Así es. Dennis, ¿quién mató a Tatiana? ¿Tatiana? La asesinó Víctor. ¿De qué hablas? Digo la verdad. ¿No te gusté? Cálmate, explica qué sucede. Explicaré, Marina. Estoy cansado. Cansado de fingir ser tu amor de la secundaria y fingir ser el amigo de mi jefe. ¿Qué dices? Marina, siempre fuiste más inteligente que tu esposo, aunque no adivinaste que te envié las fotografías de Víctor con su amante. ¿Qué? Sí. Tenía 2 misiones. La primera era incitar tus celos y la segunda era eliminar a Kostya de tus amigos. Entonces tú destruiste la tienda de Sasha. ¿Qué dices? Contraté a alguien para eso. Es una lástima que Kostya no cayera ante el escándalo, pero aquí estás, Marina. Tú me hiciste muy feliz. Llegaste hasta el final. Vayamos al grano. Víctor, ¿recuerdas? El cuchillo. Tu arma asesina favorita. Mataste a Tatiana con uno así. ¿Perdiste la cabeza? ¿Por qué la mataría? Por traición, Víctor. Quería dejarte. Además, robó tu dinero y se lo entregó a su amante, Vorobiev. Le pediste a Kostya que la vigilara, ¿cierto? Pero lo más interesante es que mataras a Marina con este cuchillo. ¿Por qué haces esto? Marina, estoy agradecido contigo por tu investigación, por ayudarme a crear una historia convincente. Por mi gratitud, morirás rápido. ¿Por qué me miran así? Sí, amigos. Desaparecerán y la compañía será mía. Todo es lógico. Marina, tu cadáver será encontrado en esta casa, pero Víctor
no será encontrado. Víctor, toma esa soga y ata sus manos. No haré eso. Entonces te dispararé a la pierna. Víctor, haz lo que dice. Átame. ¿Investigador Yurkov? Soy yo. ¿Sabe el caso del asesinato de Tatiana Selidova? Sí, claro. Le enviaré la dirección y la ubicación de GPS. ¿Qué hay ahí? Se esperan más asesinatos para su caso. Necesitamos ayuda. Preferiblemente armada. Díganos más detalles de lo que ocurre. No hay tiempo. Molestaste tanto a tu esposo que tomó la decisión de matarte con este cuchillo. Vamos. ¿Quieres vivir? ¿Me dispararás? ¿Quieres probar? Átalo mientras puedas. Las manos. Valera. Hay un hombre herido. Valera. Valera, por favor, no mueras. Valera. Valera, por favor. Por lo que entiendo, no escribirá una confesión, ¿no, señor Dennis? No estoy loco como para confesar algo. Soy un abogado, sé cómo defenderme. Bueno, aún sin su confesión, todo está claro. Hay una grabación de todo lo que sucedió en la casa. Fue muy elocuente con lo que dijo. Fui obligado a hablar apuntado por un arma. ¿Sí? También hay testigos. ¿Quiénes? ¿Marina y Víctor? Son un matrimonio. Pudieron acordarlo. Les conviene culparme a mí. Suficiente. Suficiente. Estimado señor Dennis, su astucia no lo ayudará. En 2 días me dejará ir. ¿Con qué dinero compró una pastelería? Ahorros. De mi trabajo de muchos años. O quizás le robó el dinero al señor Víctor, ya que como abogado podía hacer tratos con clientes y llevarse el dinero a sus bolsillos. Demuéstralo. Tatiana, como contadora, descubrió el robo e iba a revelarlo todo. Pero antes de que pudiera, usted la mató y desvió la culpa hacia Marina. No diré otra palabra sin mi abogado. Y también provocó que Marina huyera de la policía. Pensaron que como huía era culpable. Demuéstralo. Lo demostraremos pronto. Los especialistas ya trabajan en documentos de finanzas y contratos con clientes. ¡Oh! Llévenselo. ¿Cómo va todo? Está en proceso. Cuando Sasha me dijo, vine enseguida. Nunca lo noté. Víctor, quería decírtelo. Eres un gran idiota.
Así es. Claro, y yo también soy un idiota. No sé qué hacer ahora. Deberías pedirle perdón a Marina. No, Kostya. No me perdonará. Es alguien diferente. Todo estará bien. Es un hombre fuerte. Él resistirá. Me salvó, ¿sabes? Sabía que Dennis tenía un arma y un cuchillo y aún así me salvó. Es de lo que hablo. Es un hombre de verdad. Resistirá. Espero que pueda despertar pronto. Marina, estoy feliz por ti. ¿De qué hablas? Un poco más y Dennis me hubiese matado como a Tatiana. Si no fuese por Valera... De eso hablo. Parece que has encontrado el amor. No, ¿qué dices? Valera es mi amigo. Un buen amigo. Sí, un amigo, claro. Un consejo. No ocultes tus sentimientos. Marina. Marina, espera. Marina. ¿Cómo está? Estará bien. Nos salvó. Lo sé. Marina, perdóname, soy un idiota. Perdóname también por mi amor estúpido y ciego hacia ti. Debí dejarte ir hace mucho tiempo y aceptar que es definitivo, pero seguí aferrada a ti y te excusaba. Me perdonas, pero no lo olvidas. ¿No es así? Ahora tengo que cuidar de Valera. Sufrió por nuestra culpa. Él pudo haber muerto por ese disparo. Lo sé. Lo siento. Marina, me equivoqué. Traté de prohibirle a Sasha que hablara contigo. Perdóname, estoy muy avergonzado. Sí, todos lo estamos. Puedo llevarte en mi auto. No, gracias. Yo caminaré ahora. ¿Te disculpaste? Lo que hice no tiene perdón. No te preocupes por nada. Estaré aquí y te recuperarás pronto. ¿Quieres que te ayude en el restaurante? Bueno, tú mismo lo dijiste, cocinó bien. Ayer dijiste muchas cosas hermosas. ¿Estabas inconsciente? Sí, estaba inconsciente. Pero escuché. Perdóname, yo tenía mucho miedo. ¿Qué haré ahora? ¿Desmayarme para oírte? Bien, entendido. Llamemos al asesino. Asesino. Carga tu arma, dispara. Haz lo que quieras. Solo déjame oír eso de nuevo. Gracias, Valera, por estar ahí. Estoy viva gracias a ti. Acércate. ¿Qué? Acércate. Quiero decirte algo importante. Ayer temí que no tendría tiempo de decírtelo, pero ahora... Marina. Te amo. Repítelo. Yo te amo. Y tendremos muchos hijos saludables juntos. Lo prometo.